Durante 15 años, la única voz humana que Cora Abernathy había oído era la suya propia. Un leve murmullo que se mezclaba con el silbido del viento entre los altos chaparales. Su mundo era un pedazo de tierra dura de 100 acres, una robusta cabaña construida por un padre al que apenas recordaba y la silenciosa y vigilante compañía de las montañas Dragoon. La soledad era como una segunda piel, una fortaleza contra un mundo que le había arrebatado todo. Pero un martes, asfixiado por el calor sofocante de agosto, el silencio se rompió. 7 sombras cayeron sobre sus tierras, vastas y silenciosas. No eran buscadores de oro ni vagabundos. Eran guerreros apaches, titanes del desierto, y no habían venido en busca de agua ni de guerra. Habían venido a por ella. El sol de Arizona era un martillo despiadado que golpeaba la tierra agrietada de la granja de Cora Abernathy. A sus 22 años, su rostro ya era un mapa de su dureza. Su piel estaba bronceada como el cuero de una silla de montar, y sus ojos eran del azul pálido del cielo del desierto. Al amanecer, estaba acostumbrada a entrecerrar los ojos ante el implacable resplandor. Se movía con una economía nacida de la soledad. Cada uno de sus movimientos tenía un propósito. El rítmico golpe de su hacha al partir leña era la única percusión en la vasta y silenciosa orquesta de la naturaleza salvaje. Su padre, Orrin Abernathy, le había enseñado a sobrevivir allí antes de que la fiebre se lo llevara a él y a su madre 15 años antes. Le había enseñado a leer el terreno, a rastrear animales, a disparar con precisión y, lo más importante, a no depender de nadie. Su granja estaba enclavada en un pequeño valle defendible, bendecido con el regalo más raro en ese territorio árido, un manantial que brotaba todo el año. El agua era su sustento, le permitía cultivar un obstinado huerto y dar de beber a sus 2 mulas y a un puñado de gallinas. La cabaña era pequeña pero sólida, construida con gruesos troncos de pino, rellena con barro y piedra, con una única ventana orientada al este para captar la luz de la mañana y una pesada puerta con una gruesa barra de madera de hierro por la noche. Era más un refugio que un hogar, un lugar funcional, no cómodo. Los fantasmas de sus padres eran ahora débiles, desgastados por años de días silenciosos y noches solitarias. Cora terminó de partir el último tronco y lo apiló cuidadosamente contra la pared de la cabaña. Se secó el sudor de la frente con el dorso de su mano callosa y puso sus sentidos en alerta máxima. Algo era diferente. El habitual gorjeo de los gorriones en el álamo junto al manantial había cesado. El aire mismo parecía contener la respiración. Su mano se dirigió instintivamente a la pistola pacificadora, enfundada en su cadera, cuyo mango desgastado le resultaba familiar y reconfortante. Escudriñó la línea de la cresta que formaba la pared occidental de su valle, sin que sus ojos se perdieran detalle alguno. Durante un largo momento, solo se veía el resplandor del calor que se elevaba de las rocas. Entonces aparecieron. No llegaron a caballo con gritos ni alaridos. Se materializaron en el paisaje como si hubieran nacido del calor y el polvo. 7 figuras sobre potentes ponis pintados coronaban la cresta en una sola y formidable fila. Eran hombres corpulentos, más anchos y altos que cualquiera que ella hubiera visto en sus escasas visitas al asentamiento más cercano, Redemption Gulch. Eran apaches Chiricahua, con el largo cabello negro recogido con sencillas cintas, el pecho desnudo y reluciente de sudor, y las piernas enfundadas en polainas de ante. Cada hombre llevaba un rifle en el regazo y un arco colgado al hombro, pero fue su presencia, su abrumadora quietud, lo que hizo que una descarga de adrenalina pura recorriera las venas de Cora. No huyó. Su padre le había enseñado que el pánico era un lujo que no se podía permitir en la naturaleza. Se mantuvo firme, con los pies plantados, con fuerza en la tierra que consideraba suya, la mano apoyada en la culata de su rifle y el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, como un tambor salvaje, en contraste con el repentino y profundo silencio. Observó cómo guiaban a sus caballos por la pendiente rocosa con una gracia natural que contradecía su tamaño, y cómo las pezuñas de sus ponis apenas hacían ruido sobre la tierra compacta.
Se detuvieron a unos 50 metros de su cabaña, a una distancia respetuosa. El hombre del centro, que parecía ser su líder, desmontó. Era el más grande de todos, con un rostro que parecía tallado en el granito de las propias montañas. Pómulos altos, nariz fuerte y recta, y ojos tan oscuros e intensos como la obsidiana. Llevaba una sola pluma de águila atada al pelo. Le entregó las riendas de su caballo al hombre que estaba a su lado y comenzó a caminar hacia ella, con pasos deliberados y sin prisa. No iba armado, tenía las manos abiertas a los lados en un gesto de paz, pero eso no sirvió para calmar la tormenta que se desataba en el interior de Cora. Ella desenfundó su pistola. El clic del martillo al amartillarse sonó anormalmente fuerte en el silencio. «No se acerque más», gritó con voz ronca por la falta de uso, pero firme. El hombre se detuvo con sus ojos oscuros fijos en ella. No mostraba miedo ni sorpresa, simplemente esperaba, con la mirada inquebrantable. Se encontraba a unos 20 pasos de ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el intrincado trabajo de abalorios de sus mocasines, pero lo suficientemente lejos como para no suponer una amenaza inmediata. «No tengo nada contra ti», dijo Cora, con voz cada vez más firme. «Di lo que vengas a hacer y sigue tu camino. El agua es mía». Era la razón habitual por la que los extraños invadían sus tierras. El manantial era como el canto de una sirena en una tierra sedienta. El hombre corpulento no respondió de inmediato. Miró más allá de ella, hacia la robusta cabaña, las pulcras pilas de leña, el pequeño y floreciente jardín. Su mirada parecía captar cada detalle de su solitaria existencia, cada prueba de su resistencia. Finalmente, sus ojos volvieron a los de ella. Cuando habló, su voz era un barítono grave, las palabras en inglés cuidadosamente formadas con solo un ligero acento musical. «No hemos venido por agua», dijo, con voz tranquila y resonante. «No hemos venido a la guerra». Cora mantuvo la pistola apuntando a su pecho. Entonces, ¿para qué han venido? El líder apache, cuyo nombre era Go Chi Minh, dejó que el silencio se prolongara un momento más, permitiendo que sus siguientes palabras cobraran peso. Los otros 6 guerreros permanecieron montados, tan silenciosos e imponentes como estatuas, con los ojos fijos en el intercambio con una intensidad inquietante. Eran un muro de músculos y amenaza, un coro silencioso al solo de su líder. Go Chi Minh dio un paso más, lento y deliberado, ignorando la pistola apuntando a su corazón. Miró directamente a los pálidos ojos azules de Cora y por primera vez, ella vio algo más que una estoica determinación en su expresión. Era una seriedad profunda e inquebrantable, una antigua gravedad que parecía emanar de él. «Mi nombre es Jimin», dijo, con una voz que se propagaba con claridad en el aire tranquilo. «Soy el hijo de un gran jefe. Estos son mis hermanos y mis guerreros de mayor confianza». Hizo una pausa y la miró de arriba abajo, desde el dobladillo deshilachado de sus pantalones vaqueros hasta los mechones rebeldes de cabello decolorado por el sol que se habían escapado de su trenza. «Hemos viajado durante 3 días desde la Sierra Madre. Hemos venido a pedirte que seas mi esposa». Las palabras golpearon a Cora con la fuerza de un golpe físico. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. El sol implacable, las montañas silenciosas, los 7 gigantes ante ella, todo se difuminó en un cuadro incomprensible, y su dedo se apretó sobre el gatillo. El frío acero de la pistola, lo único real en un momento de absoluta surrealidad. Basura. Era una palabra tan extraña, tan desconectada de su realidad, que bien podría haber sido de otro idioma. Para una mujer que no había hablado con nadie durante años, la propuesta de matrimonio de un guerrero apache de 2 metros de altura, al que nunca había visto antes, no solo era impensable. Era una locura. El silencio que siguió a la declaración de Jimin fue más pesado y profundo que cualquier otro que Cora hubiera conocido jamás. Era un silencio lleno del zumbido de las moscas, el grito lejano de un halcón y los latidos frenéticos e incrédulos de su propio corazón. El amuleto pacificador que tenía en la mano de repente le pareció increíblemente pesado. Miró fijamente al líder apache, buscando en su rostro de granito cualquier signo de burla o engaño,
pero solo encontró una serenidad inquebrantable. «Estás loco», susurró finalmente con voz áspera. «Completamente loco». Gochimin no reaccionó a su insulto. Su paciencia parecía tan vasta y profunda como el cielo que los cubría. «No es locura», afirmó simplemente. «Es nuestro propósito». «Tu propósito». La voz de Cora se elevó mezclada con una combinación de miedo e ira incrédula por adentrarse en tierras ajenas, y ni siquiera se atrevió a repetir la ridícula propuesta. «Fuera de mi propiedad, todos ustedes, ahora mismo». Apuntó con el cañón de su pistola hacia la cresta de la que habían venido. Los 6 guerreros a caballo se movieron ligeramente, un sutil movimiento que denotaba una disciplina preparada. Miraron a su líder, esperando sus órdenes. Gochimin, sin embargo, permaneció completamente inmóvil. «No nos iremos», dijo, con un tono que no era amenazante, sino factual. «No hasta que hayas escuchado nuestra oferta completa». «Ya he oído suficiente», replicó ella. «No sé quiénes son ni a qué juego están jugando, pero no me interesa. La respuesta es no. Ahora váyanse o empezaré a disparar. Soy una tiradora muy buena». Para demostrarlo, cambió ligeramente su puntería y disparó. El rugido de la bala calibre 45 rompió la quietud de la tarde. La bala levantó una nube de polvo a 30 centímetros a la izquierda de los mocasines de Gochimin. Era un disparo de advertencia, una declaración clara e inequívoca. El líder apache ni siquiera se inmutó. Sus ojos oscuros permanecieron fijos en los de ella, con una expresión impasible. Sus hombres también permanecieron impasibles, con una compostura totalmente desconcertante. Eran guerreros, y el rugido de una sola pistola no suponía ninguna amenaza para ellos. Era como la rabieta de un niño. «Eres buena tiradora», reconoció Gochimin con voz aún exasperantemente tranquila. «Pero solo te quedan 5 balas en esa arma. Nosotros somos 7. No queremos hacerte daño, mujer de la primavera. Queremos honrarte». «¿Honrarme?», se rió Cora, con un sonido amargo y hueco. «Prefiero morir antes que convertirme en vuestra squaw». El término squaw flotó en el aire, feo y cortante. Un destello de algo, tal vez ira, tal vez decepción, pasó por los ojos de Gochimin tan rápidamente que ella casi no lo vio. «Lo has malinterpretado», dijo él, con voz más dura. «La esposa de un jefe Chiricahua no es una esclava. Es el corazón de la tribu. Se la respeta, se la protege. No te faltaría de nada. Comida, caballos, mantas, protección contra todos los enemigos. Tu vida de trabajo duro habría terminado». Señaló con un gesto la pequeña y dura choza en la que ella vivía. «Estás sola. Luchas por cada migaja. Cada día es una batalla contra el sol, la sequía, los depredadores. Con nosotros formarías parte de un pueblo. Nunca volverías a estar sola». Sus palabras tocaron una fibra sensible. Con unas pocas frases sencillas, había resumido a la perfección la brutal y agotadora verdad de su existencia. La soledad era un dolor constante, un miembro fantasma con el que había aprendido a vivir. Pero oírlo decir en voz alta por este desconocido le pareció una acusación, una violación. «Me gusta estar sola», mintió, con voz tensa. «Yo elijo esta vida». «Nadie elige ser el último», respondió Gochimin, con una perspicacia que atravesó sus defensas. «Es un destino que se te ha impuesto, pero no tiene por qué ser el destino que mantengas». La frustración y una creciente sensación de impotencia invadieron a Cora. Era una situación para la que su padre nunca la había preparado. Sabía cómo lidiar con serpientes de cascabel, pumas y buscadores de oro desesperados. No tenía ni idea de cómo lidiar con esto. No estaban atacando. Estaban esperando. Su paciencia era un arma mucho más eficaz que cualquier rifle. «No tengo nada más que decirte», dijo, bajando la pistola, aunque la mantuvo firmemente en la mano. «La respuesta es no. Hoy, mañana y siempre. Quédate o vete. Me da igual». «Pero cruza esa línea». Trazó una línea imaginaria en la tierra con la punta de la bota a unos 3 metros delante de ella. «Y te encontrarás sacándote una bala del estómago.
Sin esperar respuesta, les dio la espalda. Un riesgo calculado, una muestra de desafío, no sintió nada y regresó a su cabaña. La pesada puerta se cerró con un chirrido detrás de ella e inmediatamente colocó la gruesa barra en su sitio. Le temblaban las manos. Se apoyó contra la puerta, cerró los ojos y se quedó escuchando. Esperaba oír el sonido de los cascos de los caballos, el ruido de su partida. En cambio, no se oía nada, solo el gorjeo de los pájaros y el zumbido del viento omnipresente. Asomándose por una pequeña rendija en la contraventana, vio que no se habían marchado. Habían desmontado y estaban montando un pequeño campamento ordenado cerca de la base de la cresta, bastante lejos de la línea que ella había trazado, pero directamente en sus tierras. Se movían con silenciosa eficiencia, cuidando de sus caballos, encendiendo una pequeña hoguera sin humo y acomodándose como si pensaran quedarse todo el invierno. Una fría sensación de pánico invadió a Cora. No se iban a marchar. Estaban sitiando su soledad. No se trataba de una incursión o un ataque contra el que pudiera luchar. Era una prueba de voluntades, una guerra silenciosa de desgaste. Ellos tenían tiempo, tenían número. Y ella solo tenía 100 acres de tierra, un suministro de municiones cada vez más escaso y una soledad que, de repente, le resultaba más aterradora que nunca. Cuando el crepúsculo comenzó a teñir el cielo, proyectando largas sombras de los 7 guerreros silenciosos acampados en sus tierras, Cora Abernathy sintió que se abría una grieta en la fortaleza de su aislamiento y temió que lo que entrara la ahogara. Pasaron 3 días. Los 7 guerreros apaches permanecieron allí. Eran una presencia constante e inquietante en los límites del mundo de Cora. No se acercaron de nuevo a la cabaña, respetando los límites que ella había establecido. Su disciplina era absoluta. Cazaban en las colinas más allá de su valle y regresaban con ciervos o javeinas, y el silencioso trabajo de despellejar y descuartizar era un ritual metódico y distante. Hablaban poco, sus voces eran un murmullo bajo que rara vez llegaba a ella. Estaban esperando algo que ella no sabía con certeza. Quizás a que se le acabara la comida, a que perdiera los nervios, a que simplemente cediera ante el peso psicológico de su presencia. Sus provisiones se estaban agotando, especialmente la harina y la sal. Era un viaje que había estado posponiendo, pero ahora era una necesidad. La idea de dejar su granja sin vigilancia, aunque fuera solo por un día, le provocaba un escalofrío de miedo. Pero quedarse donde estaba tampoco era una opción. Tenía que ir a Redemption Gulch y tal vez, solo tal vez, podría encontrar ayuda. La idea le parecía absurda, incluso mientras se formaba en su mente. ¿Quién en Redemption Gulch la ayudaría contra 7 guerreros Chiricahua? Se levantó antes del amanecer del cuarto día y ensilló con manos expertas a su mula más robusta, Jezabel. Empaquetó 2 sacos de flores vacíos y una pequeña lista grabada en su memoria. Cuando la primera luz pálida del amanecer tocó las cimas de las montañas, abrió la puerta y salió con un rifle en la mano. El campamento apache ya estaba despierto. Gochimín estaba junto a su pequeña hoguera con una taza humeante en la mano. La observaba, con una expresión indescifrable en la penumbra. No hizo ningún movimiento para detenerla mientras ella conducía a Jezabel hacia el sendero que serpenteaba fuera del valle. Al pasar por el campamento, manteniendo una amplia distancia, podía sentir las miradas de los 7 hombres sobre ella. Era como atravesar una fila de juicios silenciosos. El viaje hasta Redemption Gulch duró medio día. La ciudad era poco más que una calle polvorienta, flanqueada por una docena de edificios de madera blanqueados por el sol, una tienda general, un salón, una herrería, una oficina de ensayadores y una oficina del sheriff con una pequeña cárcel adjunta. Era un lugar poblado por buscadores de oro curtidos, ganaderos cansados y mujeres cuyos ojos reflejaban la misma resistencia que Cora veía en su propio reflejo. Ella era una figura conocida, aunque no comprendida. Aquí, la chica Abernathy. La llamaban la ermitaña, la que vivía junto al viejo paso de los dragones. Ató a Jezabel al poste de amarre fuera de Henderson's Mercantile, y la campana sobre la puerta anunció su llegada con un alegre tintineo
que contrastaba con su estado de ánimo. La tienda era fresca y oscura, con olor a granos de café, cuero y manzanas secas. Florence Henderson, una mujer corpulenta, con rostro amable y ojos agudos y curiosos, levantó la vista desde detrás del mostrador. «Cora, niña, ¿cuánto tiempo?», dijo con voz cálida. «Te ves pálida. ¿Va todo bien por tu parte?». Cora asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. «Solo necesito harina, sal, café y cartuchos. 470 para el rifle». Mientras Florence reunía los artículos, un hombre que había estado merodeando por los barriles de encurtidos y galletas se volvió hacia ella. Era Sterling Croft, un hombre que estaba comprando rápidamente tierras por todo el condado. Era guapo, con un aire elegante y depredador, con un bigote bien recortado y ropa demasiado elegante para un pueblo polvoriento como Redemption Gulch. Era el propietario del gran rancho que limitaba con la propiedad de Cora al norte. «Señorita Abernathy», dijo Croft, tocándose el sombrero. Su sonrisa no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. «Es un placer verla en la ciudad. Confío en que su manantial siga fluyendo con claridad». «Así es», respondió Cora secamente. Croft le había hecho varias ofertas para comprar sus tierras, ofertas que ella había rechazado de plano. Él quería el agua y no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. «Bien, bien», dijo él, acariciándose el bigote. «Un recurso tan valioso como ese. Una joven sola. Debe tener cuidado. Son tiempos peligrosos. He oído que los apaches están inquietos. La oportunidad estaba ahí». Cora dudó, dividida entre su arraigada autosuficiencia y la desesperada necesidad de contárselo a alguien. La presión había ido aumentando durante días y ahora brotaba de ella con fuerza. «Tengo un problema, señor Croft. Son 7. Los apaches acamparon en mi tierra». Florence Henderson jadeó y se llevó la mano a la boca. Los ojos de Croft se entrecerraron, mostrando ahora un destello de interés genuino. «¿En tu tierra te están amenazando? Saqueando». «No», admitió Cora, sintiendo lo absurdo de sus propias palabras. «Solo están allí, su líder. Me ha pedido que me case con él». La afirmación cayó en el repentino silencio de la tienda como una piedra en un pozo. Florence la miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. Croft, tras un momento de atónita incredulidad, soltó una breve y aguda carcajada. «Casarse con él», se rió, sacudiendo la cabeza. «Vaya, ¿quién lo diría? El calor debe de estar afectándoles. O quizá a usted, señorita Abernathy». «Es la verdad», insistió Cora, con las mejillas enrojecidas por la ira y la vergüenza. «Llevan allí 4 días. No se marchan». «Entonces necesita a la ley», dijo Florence con voz nerviosa y susurrante. «El sheriff Kane los echará». Sintiendo un nuevo, aunque frágil, sentido de propósito, Cora pagó sus provisiones, las cargó en Jezabel y cruzó la calle hacia la oficina del sheriff. El sheriff Bartholomew Kane era un hombre pasado de edad, con un bigote caído y una barriga que tensaba los botones de su camisa. Estaba limpiando una escopeta y levantó la vista con cansado desinterés cuando Cora entró en su pequeña y desordenada oficina. Ella le contó su historia de nuevo, con voz monótona y objetiva, sin omitir ninguno de los extraños detalles. Kane la escuchó, recostado en su silla, con expresión impasible. Cuando ella terminó, dejó la escopeta y suspiró con un sonido largo y cansado. «Señorita Abernathy», comenzó con voz condescendientemente paciente. «A ver si lo entiendo. 7 guerreros Churica que, según todas las fuentes, deberían estar en México con la banda de Jerónimo, están acampados en sus tierras. No han robado nada. No le han hecho daño. Ni siquiera han disparado un tiro. Simplemente están allí sentados. Y su jefe, que habla un inglés perfecto, le ha propuesto matrimonio. ¿Es eso más o menos lo que ha pasado?» «Sí», dijo Cora apretando los dientes. Kane cogió un papel de su escritorio y lo estudió. «Aquí dice que Sterling Croft presentó otra denuncia la semana pasada. Dijo, has estado represando el arroyo que se alimenta de tu manantial, cortando su flujo de agua». «Eso es mentira», replicó Cora. «Mi manantial no alimenta ningún arroyo de su propiedad.
solo quiere mi tierra. Quizás, dijo Kane, tirando el papel a un lado. Pero esta es mi opinión. Yo tengo problemas reales. Borrachos peleándose en el salón, buscadores de oro que se roban las concesiones unos a otros, gente como Croft que presenta denuncias oficiales. Lo que tú tienes es una historia, y además fantástica. Aquí no hay ningún delito, señorita Abernathy. No hay ninguna ley que prohíba a un hombre pedirle matrimonio a una mujer, sea quien sea. Y desde luego, no hay ninguna ley que diga que tengo que ir a los Drones y pelearme con 7 apaches porque a usted no le gusta que acampen allí. ¿Entonces no va a hacer nada?, preguntó Cora, viendo cómo se desvanecía su última pizca de esperanza. No hay nada que hacer, dijo el sheriff, cogiendo de nuevo su escopeta con tono desdeñoso. Mi consejo es que venda su tierra al señor Croft y se mude a un lugar más seguro, o que aprenda a llevarse bien con sus nuevos vecinos. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Cora se quedó paralizada por un momento, con la injusticia ardiendo en su pecho. Había acudido a la civilización en busca de ayuda y solo había encontrado burlas y burocracia. La ley era un escudo para hombres como Croft, no para mujeres como ella. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la oficina con la espalda recta como una tabla. Mientras montaba a Jezabel, vio a Sterling Croft observándola desde el porche del salón, con una sonrisa engreída y satisfecha en el rostro. Él había estado en la oficina del sheriff antes que ella. Se dio cuenta de que él había envenenado el pozo, pintándola como una mentirosa y una alborotadora. En ese momento, Cora lo entendió. Estaba completamente sola. La amenaza no eran solo los 7 guerreros silenciosos que se encontraban en sus tierras, sino también el hombre sonriente y civilizado que quería lo que ella tenía, y un sistema legal que no haría nada para protegerla. El viaje de vuelta a su valle estuvo lleno de una fría y dura determinación. Si quería sobrevivir a esto, tendría que hacerlo por sí misma. El mundo había trazado sus líneas y ella estaba en un lado con todos los demás, al parecer en el otro. El regreso a su granja fue sombrío. La vista del campamento apache, con una delgada columna de humo elevándose en el aire de la tarde, ya no le provocaba un miedo inmediato, sino una resignación cansada. Ahora formaban parte de su paisaje, tan fijos e inamovibles como las montañas que había detrás de ellos. El despido del sheriff Kane había extinguido su última esperanza de intervención externa. Esta era su batalla, librada en sus propios términos. Los días siguientes transcurrieron con un extraño ritmo tenso. Cora se dedicó a sus tareas con una normalidad deliberada, casi desafiante. Cuidó su jardín, reparó una valla al otro lado del prado y pasó horas limpiando su rifle, haciendo una demostración silenciosa de su preparación. Era muy consciente de que la observaban. Los guerreros apaches observaban en silencio su vida. Veían la fuerza de sus brazos cuando levantaba cubos de agua del manantial, la destreza de sus manos cuando remendaba una correa de cuero gastada, la soledad que se aferraba a ella como un sudario. Ella, a su vez, comenzó a observarlos no como una amenaza monolítica, sino como individuos. Vio que uno de los más jóvenes era un arquero dotado que practicaba durante horas con un arco corto y potente. Otro era mayor, con mechas grises en el pelo, y pasaba gran parte de su tiempo tallando figuras intrincadas en trozos de madera. Los vio reír en silencio entre ellos, un sonido tan inesperado que la sorprendió. Vio su reverencia por sus caballos, a los que cuidaban con meticuloso esmero. Gochimin pareció comprender que sus palabras habían fracasado, que su propuesta era demasiado extraña para que ella la comprendiera. Así que empezó a hablar en un idioma diferente, el idioma de la tierra, el que ella mejor entendía. Una mañana se despertó y encontró un conejo recién cazado sobre la piedra plana que le servía de umbral. Estaba limpio y preparado para la sartén. Su primer instinto fue la sospecha. ¿Estaba envenenado? ¿Era un truco? Pero lo examinó con cuidado. Era un animal sano y de buena calidad. Era un regalo, una ofrenda de paz. Dudó. Su orgullo luchaba con su pragmatismo. Desperdiciar buena carne era un pecado en esta tierra. Con una sensación de concesión a regañadientes,
cocinó el conejo para su cena. Fue una comunión silenciosa y unilateral. Unos días más tarde, una tormenta llegó desde el este, una violenta tormenta de verano que desató un torrente de lluvia y viento. Una parte de la valla que protegía su pequeño gallinero fue derribada por la caída de una rama. Antes de que pudiera siquiera comenzar la ardua tarea de retirar la pesada rama y volver a colocar el alambre, dos de los hombres de Gochimin estaban allí. No le hablaron, ni siquiera la miraron directamente. Simplemente trabajaron. Con un entendimiento tácito compartido, utilizaron sus poderosos hombros para apartar la rama. Uno de ellos, el hombre mayor, con el pelo canoso, sacó un pequeño rollo de alambre de una bolsa y con dedos ágiles reparó hábilmente el alambre roto, dejándolo más fuerte que antes. Cuando terminaron, le hicieron un ligero y respetuoso gesto con la cabeza y regresaron a su campamento. Cora se quedó de pie bajo la lluvia, atónita. Fue un acto de simple amabilidad, sin pedir nada a cambio. Fue una ayuda, algo que no había recibido de otro ser humano en 15 años. El acto le quitó otra capa de su endurecida coraza exterior, revelando una confusa mezcla de gratitud y desconfianza debajo. El momento más significativo llegó una semana después de su silenciosa vigilia. Una de sus mulas, la más vieja, llamada Bartholomew, se había enredado en una espesura de arbustos de mosquitos mientras pastaba. Estaba entrando en pánico, tirando de las ramas espinosas, desgarrándose la piel y empeorando el enredo. Los intentos de Cora por calmarlo estaban fracasando. Estaba demasiado asustado para salir. De repente, Gochimin estaba allí, moviéndose con una gracia silenciosa y fluida. No se acercó al animal asustado por delante, sino que lo rodeó, hablando con una voz baja y grave. El idioma no era el inglés, sino la lengua apache. Era suave, rítmico y extrañamente tranquilizador. Las orejas de Bartholomew, que habían estado pegadas hacia atrás por el miedo, comenzaron a moverse y luego giraron hacia el sonido. Su lucha frenética disminuyó. Gochimin continuó con su murmullo grave mientras se acercaba a la mula aterrorizada. Se movía sin miedo, con sus grandes manos suaves, mientras agarraba el cabestro del animal. No tiró ni forzó. Simplemente se quedó allí, con su voz como una presencia constante y tranquilizadora, acariciando con la mano el cuello empapado de sudor de la mula. Lenta y minuciosamente, comenzó a desenredar las ramas, rompiéndolas una a una, sin cesar en su monólogo tranquilizador. Cora observaba, hipnotizada. Siempre había manejado a sus animales con terquedad y fuerza. Nunca había visto este tipo de comunión, esta profunda comprensión instintiva entre el hombre y la bestia. Después de varios minutos, la mula quedó libre. Jimin la sacó del matorral y le pasó la mano por el costado, comprobando los arañazos. Luego miró a Cora y por primera vez su máscara estoica se resquebrajó. Le dedicó una pequeña sonrisa, casi imperceptible. «Tiene un espíritu fuerte», dijo Jimin, «como tú». Cora no supo cómo responder. Las defensas que había construido con tanto cuidado empezaban a parecerle menos una fortaleza y más una jaula. Estos hombres no eran los monstruos salvajes de las historias que se contaban en Redemption Gulch. Eran disciplinados, eran respetuosos, eran proveedores y protectores. Gochimin no solo había liberado a su mula, le había mostrado un atisbo de un mundo que ella no sabía que existía. Un mundo de paciencia y armonía con las criaturas salvajes contra las que había luchado toda su vida. Miró a su mula, que ahora acariciaba tranquilamente el hombro de Gochimin, y luego al jefe apache. Vio la fuerza tranquila en sus ojos, las profundas arrugas de responsabilidad grabadas en su rostro. No era una amenaza, era un líder. No le ofrecía servidumbre, sino compañerismo. La idea seguía siendo aterradora, seguía siendo extraña, pero ya no era una locura. Esa noche, mientras curaba las heridas de Bartholomew con un ungüento, se encontró tarareando una canción que su madre solía cantar, una melodía que no recordaba desde hacía años. El silencio de su valle ya no estaba vacío. Estaba lleno de una presencia vigilante, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía menos como soledad y más como expectación.
Habían pasado casi 2 semanas desde la llegada de los 7 guerreros. La granja había encontrado un nuevo y extraño equilibrio. Cora ya no blandía su pistola cuando salía al exterior. Los apaches ya no se sentían como invasores, sino como una extensión silenciosa y vigilante del paisaje. Sus regalos de caza continuaban, y ella se encontró dejando una pequeña parte de la cosecha de calabazas y frijoles de su huerto en la misma piedra donde ellos dejaban la carne. Era un intercambio silencioso, una frágil tregua basada en el respeto mutuo. Sin embargo, la pregunta central seguía sin respuesta, flotando en el aire tan densa como el calor del verano. ¿Por qué? ¿Por qué ella? No podía ser por su belleza. El sol y el viento habían curtido su rostro y sus manos estaban callosas y ásperas. No podía ser por su tierra. Eran un pueblo de las montañas, no agricultores. El misterio la atormentaba. Una tarde, mientras el sol incendiaba el cielo occidental, Go Chi Minh se acercó solo a la cabaña. Se detuvo en la línea que ella había trazado en la tierra hacía tanto tiempo, una línea que ahora parecía simbolizar un abismo entre dos mundos. Cora Abernathy la llamó con voz respetuosa. ¿Puedo hablar con usted? Ha llegado el momento de que sepa la razón. Cora, que estaba limpiando su rifle en el porche, dudó. Su miedo había sido sustituido por una profunda y consumidora curiosidad. Asintió con la cabeza, dejando el rifle en el suelo, pero manteniéndolo al alcance de la mano. Habla. Go Chi Minh no cruzó la línea. Se quedó allí, una silueta alta e imponente contra la luz moribunda, y comenzó a contar una historia. Hace 16 años, comenzó con voz baja y resonante. Mi padre, el gran jefe Cochius, lideraba una pequeña partida de guerra a través de estas montañas. No estaban saqueando. Regresaban a nuestra fortaleza en la Sierra Madre después de un consejo con los navajos. No fueron emboscados por soldados, sino por cazarrecompensas mexicanos, hombres que cazaban a nuestra gente por el oro. Cora escuchó, cautivada por las piezas de un rompecabezas que nunca supo que existía y que comenzaba a agitarse en su memoria. La lucha fue feroz, continuó Jimin. Mi padre resultó gravemente herido. Una bala le destrozó la pierna. No podía montar a caballo. Les dijo a sus guerreros que lo dejaran para salvarse. Se negaron, pero los cazarrecompensas se acercaban. Mi padre se escondió en una pequeña cueva, preparándose para morir, luchando para que sus hombres pudieran escapar. Estaba solo, desangrándose, desvaneciéndose con el sol. Go Chi Minh hizo una pausa y sus ojos oscuros se encontraron con los de ella en el crepúsculo. Pero no estaba solo. Un hombre blanco lo encontró. Un hombre con el pelo del color de la seda del maíz y los ojos como el cielo de verano. Un hombre que vivía en este mismo valle. A Cora se le cortó la respiración. Mi padre, susurró. Sí, Goen lo confirmó. Orin Abernathy. Estaba cazando y oyó los sonidos de la batalla. Encontró a mi padre al borde de la muerte. Podría haberlo abandonado. Podría haberlo matado él mismo y reclamar la recompensa. No hizo ninguna de las dos cosas. No vio a un apache, sino a un hombre que necesitaba ayuda. Llevó a mi padre de vuelta a esta cabaña. Él y tu madre le limpiaron la herida, le colocaron el hueso y lo escondieron de los cazarrecompensas que registraron la zona durante días. Imágenes titilantes. Los recuerdos borrosos y medio olvidados de una niña de 6 años afloraron en la mente de Cora. Un extraño hombre de piel oscura en la cama de su padre. Las advertencias susurradas de su madre para que se callara. El olor de hierbas extrañas. Los sonidos guturales y graves de un idioma que ella no entendía. Todo había sido real. Durante 2 semanas, tus padres cuidaron a mi padre hasta que recuperó la salud. Go Chi Minh dijo con voz llena de profunda reverencia. Compartieron su escasa comida. Lo protegieron arriesgando sus propias vidas. Cuando tuvo fuerzas suficientes para viajar, tu padre le dio una mula y comida suficiente para el viaje y le mostró un paso secreto a través de las montañas. Antes de partir, mi padre hizo una promesa. Hizo un juramento de sangre y honor. Go Chi Minh dio un paso adelante, cruzando por fin la línea invisible. No era una amenaza, sino un emisario del pasado.
Mi padre juró que la deuda entre la casa de Kisa y la casa de Abernathy nunca sería olvidada. Juró que nuestro pueblo vería para siempre esta tierra, este manantial, no como un lugar que conquistar, sino como un lugar sagrado bajo nuestra protección. E hizo una última promesa. Te vio, una niña pequeña con los ojos azules de tu madre, jugando junto a la puerta. Le dijo a tu padre, un día cuando sea mujer, mi hijo vendrá para unir nuestros linajes, unirá nuestras familias para que la deuda de vida que me has dado sea pagada por todas las generaciones. La hija del hombre que me salvó la vida será honrada como la esposa del hombre que liderará a mi pueblo. Las piezas encajaron con una claridad asombrosa y estremecedora. No era un capricho, no era una conquista, era una promesa. Un juramento sagrado hecho a los 16 años entre un jefe y un colono. Era una cuestión de honor, la moneda más poderosa en el mundo apache. Mi padre murió hace 2 inviernos. Go Chi Minh concluyó con voz suave. Sus últimas palabras para mí fueron sobre su deuda con tu familia. Me ordenó que cumpliera su promesa. No he venido a tomar una esposa, Cora Abernathy. He venido a honrar la palabra de mi padre, a ofrecerte la protección de mi nombre, la fuerza de mi pueblo y, finalmente, a saldar una deuda de sangre. Al unirte a nosotros, sellarás el vínculo que forjó tu padre. Garantizarás que esta tierra estará protegida por los Chiricahua para siempre. Te convertirás en una de los nuestros. Cora se desplomó en los escalones del porche, con las piernas repentinamente débiles. Toda su vida, toda su comprensión de su lugar en el mundo se había puesto patas arriba. Su padre no era un simple granjero que había muerto de fiebre. Era un hombre que, con un solo acto de compasión, había unido el destino de su hija al de un gran jefe apache. Miró a Go Chi Minh y lo vio por primera vez con claridad. No era un pretendiente en busca de esposa. Era el hijo de un rey que cumplía con un deber sagrado. Y la mano que le ofrecía no era solo una propuesta de matrimonio, sino el cierre de un círculo que había comenzado hacía mucho tiempo con un acto de bondad en el desierto. La elección que tenía ante sí era de repente infinitamente mayor de lo que jamás había imaginado. No se trataba de su soledad o su miedo. Se trataba del legado, el honor y una deuda que solo podía pagarse con la unión de dos mundos. La revelación dejó a Cora aturdida. Pasó el día siguiente repitiendo en su mente la historia de Go Chi Minh, viendo a su padre no como un recuerdo que se desvanecía, sino como un hombre de valentía tranquila y profunda. Los apaches de sus tierras ya no eran extraños, eran la encarnación de una promesa hecha a su familia. El peso de la decisión que tenía ante sí era inmenso. Aceptar significaba dejar atrás la única vida que había conocido. Rechazarlo significaba deshonrar la memoria de su padre y el juramento sagrado de un jefe. Sin embargo, su confusión estaba a punto de verse violentamente interrumpida. En Redención, Gulch, el despido del Sheriff Kay y la extraña historia de Cora habían sido la chispa que Sterling Croft necesitaba. Vio su oportunidad de apoderarse del manantial de Aonati, no por medios legales, sino por la fuerza bruta, disfrazada de preocupación justificada. Difundió la historia por el salón, adornándola con cada relato. Los 7 apaches no eran pretendientes pacíficos. Eran un grupo guerrero que mantenía como rehén a la pobre y aterrorizada chica Abernathy. Eran una amenaza para todo el territorio. Encontró terreno fértil en el miedo y los prejuicios de los elementos más violentos de la ciudad. Con promesas de whisky y dinero, reunió rápidamente a una docena de hombres, no ciudadanos preocupados, sino vagabundos conflictivos y pistoleros a sueldo que solo eran leales al dinero de Croft. El Sheriff Kane, ya fuera por cobardía o por complicidad, decidió mirar hacia otro lado, ocupándose del papeleo y declarando que se trataba de un asunto civil fuera de su jurisdicción. Al caer la tarde del segundo día, tras la revelación de Go Chi Minh, Croft y sus hombres salieron de Redemption Gulch, con sus cantimploras llenas de whisky y sus mentes decididas a la violencia. Su plan era sencillo: entrar a caballo, matar a los apaches con el pretexto de un rescate y convencer a la agradecida Cora de que vendiera sus tierras por su propia seguridad. Si se mostraba desagradecida,
también se ocuparían de ella. Cora estaba en su porche, contemplando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo crepuscular, cuando lo oyó. No era el silencio aterrador de las mocasines apaches, sino el sonido pesado y torpe de caballos cerrados, demasiados y moviéndose demasiado rápido. Agarró su rifle, con el corazón en un puño. Desde el campamento apache, un silbido agudo y grave cortó el aire, una señal. Go Chi Minh y sus guerreros también lo habían oído. Se fundieron con las rocas y las sombras al pie de la cresta, volviéndose invisibles, con sus rifles listos. Go Chi Minh se movió rápida y silenciosamente hacia la cabaña. ¡Entra!, siseó con voz urgente al llegar al porche. No es una patrulla. Cabalgan con ira. ¿Quiénes?, preguntó Cora, con los nudillos blancos sobre la culata de su rifle. El hombre de la ciudad, dijo Go Chi Minh, el que controla tu agua. Vienen a hacer la guerra. No había tiempo para más preguntas. La comitiva irrumpió en el valle, una multitud desordenada de hombres liderados por Sterling Croft. No eran silenciosos, gritaban con voz ronca, arrastrando las palabras por el alcohol. Muy bien, salvajes, se acabó la fiesta, rugió Croft, deteniendo su caballo. Dejad ir a la mujer y quizá os dejemos vivir. Sus hombres desplegaron sus pistolas y rifles, con sus rostros desagradables en la luz que se desvanecía. Eran un marcado contraste con los apaches disciplinados, una jauría de perros gruñones enfrentándose a una manada de leones silenciosos. «Esta es mi tierra», gritó Cora desde la puerta de su cabaña, con su rifle apuntando. «Vosotros sois los que estáis invadiendo mi territorio. Fuera». Croft se rió. «¿Jugando con ellos? ¿Eres una damita? No te preocupes, te salvaremos». Levantó su pistola. «Última oportunidad, paganos». El primer disparo no lo hicieron los apaches ni Cora. Lo hizo uno de los hombres más borrachos de Croft. Un disparo descontrolado que astilló la madera del marco de la puerta de la cabaña a pocos centímetros de la cabeza de Cora. Eso fue el fin de la conversación. El mundo explotó en una cacofonía de disparos. Desde las rocas, los rifles apaches respondieron con precisión letal. Dos de los hombres de Croft fueron derribados de sus sillas de montar antes de que pudieran disparar un segundo tiro. Los guerreros disparaban, se movían y volvían a disparar, cambiando constantemente de posición, lo que hacía parecer que eran el triple de numerosos. No estaban librando una pelea, estaban llevando a cabo una cacería. Corora, reaccionando por puro instinto, disparó su rifle desde la puerta. La pesada bala de 45 a 70 gramos alcanzó a otro de los pistoleros en el pecho. Accionó la palanca, cargando otra bala con movimientos fluidos y seguros. Ya no solo defendía su hogar, luchaba junto a los hombres que habían venido a honrarla. Go Chi Minh no se puso a cubierto. Se mantuvo firme, una figura temible que dirigía a sus hombres con señales manuales, su propio rifle disparando muerte a la desorganizada pandilla. La estaba protegiendo, atrayendo el fuego hacia sí mismo, un jefe que lideraba desde el frente. El tiroteo fue brutal y breve. Los hombres de Croft eran mercenarios, no soldados. Ante un enemigo disciplinado e invisible, y viendo caer a sus compañeros, su valor alimentado por el whisky se evaporó. En cuestión de minutos, la mitad de ellos estaban muertos o heridos. El resto se desbandó y huyó, galopando locamente hacia la seguridad aparente de la ciudad. Sterling Croft se encontró solo, con su caballo abatido a tiros bajo él. Se arrastró detrás del cuerpo del animal, con sus finas ropas cubiertas de polvo y sangre, y el rostro convertido en una máscara de terror. Intentó recargar su pistola con manos temblorosas. El silencio cayó tan repentino y completo como lo había sido el estallido de violencia. Los únicos sonidos eran los gemidos de los heridos y los relinchos nerviosos de un caballo. Cora salió de su cabaña con el rifle aún caliente. Go Chi y sus guerreros emergieron de las sombras y se dirigieron hacia la posición de Croft. Lo rodearon, 7 jueces silenciosos y con rostro sombrío. Croft levantó la vista desde su patético refugio, con los ojos muy abiertos por el miedo. Vio a Cora de pie junto a Go Chi Minh, con el rifle en la mano.
Vio la fría furia en sus ojos y el absoluto desprecio en el rostro del líder apache. En ese momento, supo que no solo había perdido un tiroteo, había juzgado mal todo. Había visto a una mujer solitaria y a 7 salvajes. No había visto a una reina y a su guardia real. Esta tierra está protegida. Croft Cora dijo con voz resonante y una autoridad recién descubierta. Por mí y por mi futuro marido. Las palabras pronunciadas en el fragor de la batalla y sus secuelas sellaron su elección. No había tomado su decisión tras una tranquila reflexión, sino en medio del humo y los disparos. Ho Chi Minh la miró y en sus ojos oscuros ella vio no solo honor y deber, sino también un orgullo feroz y ardiente. La serpiente del barranco había sido derrotada y, en su lugar, un vínculo forjado en una deuda de sangre quedaba ahora sellado en el fuego del combate. Las secuelas de la batalla eran crudas y silenciosas. La luna se elevó, proyectando una luz fantasmal sobre el valle e iluminando los cuerpos de los hombres que Sterling Croft había llevado a la muerte. No hubo celebración por la victoria, solo la sombría tarea de sobrevivir. 2 de los guerreros de Ho Chi Minh habían sufrido heridas leves, y Cora, sin dudarlo, sacó los suministros médicos que su padre había guardado. Limpió y vendó sus heridas con mano firme y delicada. Su tacto era un mensaje silencioso de alianza. Ho Chi Minh se ocupó de Croft. No lo mató. Matarlo habría sido un acto de guerra que habría provocado la venganza del mundo blanco. En su lugar, aplicó la justicia apache. Él y sus hombres le quitaron a Croft las armas y las botas, dejándole solo con una cantimplora de agua. «Vuelve a tu pueblo», le dijo Ho Chi Minh con voz fría como el acero. «Cuéntale al sheriff lo que ha pasado aquí. Dile que la tierra de los Abanathi está bajo la protección de los Chiricahua. Cualquiera que vuelva a enfrentarse a esta mujer será considerado enemigo de nuestro pueblo. La próxima vez no habrá advertencia». Observaron cómo Croft, humillado y aterrorizado, se alejaba tambaleando en la oscuridad, convertido en un hombre destrozado. Era una serpiente, sin colmillos, sin veneno. A media mañana del día siguiente, llegó un segundo grupo más oficial. Este estaba liderado por un renuente Sheriff Kane, que se había visto obligado a actuar por las historias incoherentes y llenas de pánico de los supervivientes. Entró en el valle esperando encontrar una escena de carnicería y una mujer cautiva. En cambio, encontró a Cora Abernathy sentada en su porche, bebiendo tranquilamente café con Ho Chi Minh de pie a su lado. Los cadáveres de los hombres de Croft habían sido reunidos respetuosamente a un lado. «Señorita Abernathy», comenzó Kane con voz insegura, «¿está usted bien?» «Estoy perfectamente bien, Sheriff», respondió Cora con voz fría y firme, aunque no puedo decir lo mismo de los socios del señor Croft. «Atacaron mi casa. Me dispararon. Mis invitados y yo simplemente nos defendimos». Ella utilizó la palabra invitados deliberadamente, y Kane no pasó por alto su significado. Miró a la mujer tranquila y segura de sí misma que estaba en el porche y al imponente y estoico líder apache que estaba a su lado. Vio la fácil alianza entre ellos, la fuerza compartida. Vio los cadáveres de los mercenarios muertos. Miró a los disciplinados guerreros que ahora limpiaban sus rifles bajo el sol de la mañana. La historia que le habían contado en la ciudad se desmoronó. Había sido un tonto y su inacción había llevado a esto. Croft afirmó que la tenían como rehén, dijo débilmente, tratando de salvar algo de autoridad. «¿Parece que me tienen como rehén?», preguntó la Sheriff Cora, levantando una ceja. Se levantó y se acercó a Ho Chi Minh para colocarse a su lado. «Sterling Croft es un mentiroso y un ladrón que intentó asesinarme para quedarse con mis tierras. Él es el criminal aquí. Estos hombres», dijo, señalando a los apaches, «me salvaron la vida». El Sheriff Kane observó las pruebas, la dignidad silenciosa de los apaches y la fuerza inquebrantable en los ojos de Cora. Sabía que lo habían superado en estrategia y clase. Desafiar al apache ahora sería un suicidio, y arrestar a Cora por defender su hogar sería ridículo. «Entiendo», dijo finalmente, bajando la mirada. «Nos encargaremos de los cadáveres, y hablaré con el señor Croft». Sabía, como todos, que el poder de Croft en el territorio se había quebrado.
Había apostado y perdido estrepitosamente. Después de que el sheriff y sus hombres se marcharan, llevándose consigo a los muertos, una nueva clase de silencio se apoderó del valle. No era el silencio de la soledad, sino el silencio de la paz y el entendimiento. Cora miró a Go Chi Minh, al hombre que había venido a reclamarla como parte de una deuda, que había esperado con infinita paciencia y que, en última instancia, había luchado para protegerla. El juramento de mi padre se ha cumplido, dijo en voz baja. La deuda está pagada. Estás a salvo. Si deseas que nos vayamos, nos iremos. Le estaba dando una oportunidad libre de obligaciones o de las presiones de la batalla. Cora miró a su alrededor, la pequeña cabaña, el obstinado jardín, las familiares líneas de las montañas. Había sido todo su mundo, una fortaleza contra su soledad, pero también era una jaula. Go Chi Minh le ofrecía no solo protección, sino una vida más allá de los límites de este valle. Una vida con gente, una familia, una vida en la que nunca volvería a estar sola. Has venido a pedirme mi mano, dijo con voz clara y firme. Nunca has oído mi respuesta. Go Chi Minh esperó con sus ojos oscuros, buscando los de ella. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Cora, una sonrisa genuina y radiante que transformó sus rasgos curtidos en algo hermoso. La respuesta es sí. No era el final que nadie podría haber predicho. Ni la gente del pueblo, ni Sterling Croft, y desde luego tampoco la propia Cora Abernathy. Su vida no sería una de tranquila soledad. Sería una vida de movimiento, de vivir entre dos mundos, el mundo de la cabaña de su padre y el mundo del pueblo Chiricahua. Sería desafiante y extraña, pero sería suya. No se marcharía ese día ni al siguiente. Había preparativos que hacer, pero mientras estaba de pie en su porche, junto al jefe Apache, que ahora era su futuro, vio salir el sol sobre las montañas Dragoon, iluminando un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. La mujer solitaria del valle ya no estaba sola. Era el corazón de una nueva tribu, el puente entre dos legados, y su historia acababa de comenzar. La historia de Cora Abernathy es un poderoso testimonio de que la soledad más profunda puede romperse con el destino más inesperado. Es una historia que nos recuerda que el coraje no solo consiste en sobrevivir, sino en tener la fuerza para abrazar un futuro que nunca imaginaste. Su viaje desde una granjera aislada hasta convertirse en la honrada esposa de un jefe apache es un dramático choque de culturas, una historia de deudas ocultas y un poderoso ejemplo del espíritu inquebrantable de una mujer en el corazón del salvaje oeste. Demuestra que el honor, el respeto y el amor pueden hablar un lenguaje que trasciende todas las fronteras. Si esta historia de drama fronterizo te ha llegado al corazón y crees en el poder de las historias para conectarnos con nuestro pasado, por favor, muéstranos tu apoyo. Dale al botón me gusta, comparte esta historia con un amigo al que le gusten las epopeyas de la vida real y, lo más importante, suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias que dan vida a los rincones olvidados de la historia. Tu apoyo mantiene vivas estas leyendas. Gracias por escucharnos.